La libertad es uno de los conceptos que más ha atraído la atención de la filosofía a lo largo de la historia. Para muchas personas, la libertad significa poder hacer lo que deseen sin restricciones, sin tener que rendir cuentas ante nadie. Sin embargo, según los estoicos, la verdadera libertad no está en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad de gobernar nuestra propia mente y nuestras reacciones. El estoicismo, una filosofía que floreció en la antigua Grecia y Roma, sostiene que la libertad real proviene de la autodisciplina, la sabiduría y la virtud. Para los estoicos, la verdadera libertad no tiene nada que ver con el poder o el control sobre el mundo exterior. En cambio, se trata de cómo respondemos ante el mundo, cómo gestionamos nuestras emociones y pensamientos y cómo actuamos con integridad. Aquí, exploramos cómo los principios del estoicismo ofrecen una definición más profunda y enriquecedora de la libertad. Y cómo estos pueden aplicarse para vivir una vida plena y libre de las ataduras que nos imponen nuestras propias pasiones. 1. La libertad empieza en la mente. Según los estoicos, la mente es el campo de batalla de la verdadera libertad. Si bien no podemos controlar las circunstancias externas, sí tenemos control sobre cómo respondemos a ellas. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, expresó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto implica que la libertad más profunda se encuentra en la capacidad de nuestra mente para tomar decisiones y gestionar nuestros pensamientos. Para los estoicos, ser libre significa no estar a merced de nuestras emociones o de las influencias externas. Si aprendemos a entrenar nuestra mente para no reaccionar impulsivamente o dejar que los eventos externos controlen nuestra felicidad, comenzamos a experimentar una libertad más auténtica. Esto es algo que no está determinado por las circunstancias, sino por la forma en que elegimos vivir en relación a ellas. El verdadero desafío de la libertad no radica en tener el control total del mundo que nos rodea, sino en tener dominio sobre nuestra propia mente y nuestras reacciones emocionales. 2. Desapego y control de los deseos. El desapego es otro pilar clave de la libertad estoica. Los estoicos creen que el deseo excesivo de cosas materiales, la fama, el poder o la aprobación externa nos convierte en prisioneros de nuestras propias expectativas. Cuando estamos demasiado apegados a obtener algo o evitarlo, nuestra felicidad depende de lo que está fuera de nuestro control, lo que nos deja vulnerables. Séneca, otro importante pensador estoico, argumentó que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de vivir sin depender de lo que no podemos controlar. Es decir, si vivimos buscando siempre la validación de los demás o tratando de obtener bienes materiales para sentirnos valiosos, nunca seremos verdaderamente libres. La libertad, según los estoicos, es aceptar que los bienes materiales no son el objetivo final de la vida y que podemos ser completamente felices con lo que tenemos, sin necesidad de aferrarnos a lo que es efímero. 3. La libertad está en la virtud. Los estoicos sostienen que la verdadera libertad se encuentra en la virtud, que es vivir de acuerdo con la razón, la moralidad y el bien común. De hecho, uno de los principios más fundamentales del estoicismo es que la virtud es suficiente para la felicidad. En otras palabras, la libertad no se encuentra en acumular riquezas o poder, sino en vivir una vida de integridad y rectitud. Esto significa que si actuamos conforme a nuestra naturaleza racional y moral, no solo seremos más felices, sino que también experimentaremos una libertad duradera. Estoico como Marco Aurelio destacó que la vida virtuosa es la única que garantiza la verdadera paz interna. A lo largo de sus meditaciones, nos recuerda que la libertad es el resultado de vivir de acuerdo con lo que sabemos que es justo y verdadero. No se trata de buscar la satisfacción inmediata, sino de actuar con disciplina y carácter. Al vivir así, uno puede sentirse libre incluso en las circunstancias más difíciles, porque la integridad y la virtud son las únicas cosas que nunca pueden ser arrebatadas. 4. La libertad de la autocrítica y la autoobservación. Los estoicos también enseñan que la libertad viene de la autoobservación constante y la autocrítica. Esto implica estar constantemente reflexionando sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones para asegurarnos de que estamos actuando de acuerdo con nuestra mejor versión. Marco Aurelio practicaba esto a diario, escribiendo en sus meditaciones reflexiones sobre cómo mejorar y mantener el control de sí mismo.
Para él, la autoobservación era clave para mantener la libertad interior, ya que nos permite identificar nuestras debilidades y trabajar para mejorar. Esta práctica de autoevaluación diaria es una herramienta poderosa que nos ayuda a tomar decisiones más sabias y menos impulsivas. En lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones o por las presiones externas, podemos observar nuestros pensamientos y preguntas si nuestras reacciones son racionales y alineadas con nuestros valores más profundos. Al cultivar este hábito, nos volvemos más conscientes de nuestras motivaciones y comenzamos a liberarnos de las fuerzas que nos impulsan hacia el sufrimiento innecesario. 5. Aceptar lo que no podemos cambiar. La aceptación es un componente fundamental de la libertad estoica. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos cambiar las circunstancias externas, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Como dijo Epicteto, algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. El primer paso para lograr la verdadera libertad es aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede en la vida. La libertad llega cuando dejamos de resistirnos a lo que no podemos cambiar y, en su lugar, aceptamos y nos adaptamos a la situación. El sufrimiento a menudo surge cuando tratamos de forzar las cosas para que se ajusten a nuestras expectativas. Cuando aprendemos a aceptar las circunstancias tal como son, podemos encontrar una mayor paz y libertad. Esto no significa resignarse o ser pasivos, sino más bien reconocer que hay cosas fuera de nuestro control y centrarnos en las que sí podemos influir, nuestras actitudes, pensamientos y acciones. 6. Liberarse del miedo a la muerte. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que la muerte no debe ser temida. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos recuerdan constantemente que la muerte es una parte inevitable de la vida, y que no hay nada que temer al respecto. De hecho, reflexionar sobre la muerte nos ayuda a vivir con mayor libertad y propósito, porque nos recuerda lo valioso que es el tiempo que tenemos. El miedo a la muerte puede ser una de las mayores fuentes de ansiedad que nos mantienen cautivos, preocupados constantemente por lo que podría suceder. Sin embargo, si aceptamos la muerte como algo natural y parte del ciclo de la vida, nos liberamos del control que tiene sobre nuestra mente. Esto nos permite vivir plenamente en el presente, sin miedo ni arrepentimiento. La verdadera libertad proviene de la capacidad de vivir sin temor, sin vivir nuestra vida en función de lo que podría pasar después de la muerte. 7. Practicar la indiferencia hacia los juicios ajenos. Una de las ideas clave del estoicismo es la indiferencia hacia la opinión de los demás. El miedo al juicio social es una de las principales fuentes de esclavitud emocional, ya que nos lleva a actuar no según nuestros propios principios, sino para ganar la aprobación de los demás. Los estoicos nos enseñan que, en realidad, las opiniones externas no tienen poder sobre nosotros, a menos que les demos ese poder. Séneca escribió: no dejes que lo que otros piensen de ti te afecte, porque es algo que está fuera de tu control. Practicar esta indiferencia no significa ser insensible, sino liberarse de la necesidad de ser constantemente validado por los demás. Al cultivar esta independencia emocional, podemos vivir de acuerdo con nuestras propias creencias y valores, en lugar de basarnos en lo que los demás piensan de nosotros. 8. La libertad de vivir conforme a la naturaleza. Los estoicos creían que vivir en armonía con la naturaleza es esencial para alcanzar la verdadera libertad. Esto significa aceptar nuestra naturaleza humana y entender nuestro lugar en el mundo. Vivir de acuerdo con la naturaleza no solo se refiere a seguir las leyes naturales del mundo, sino también a comprender nuestras propias limitaciones y capacidades. Marco Aurelio, por ejemplo, reflexionaba sobre cómo aceptar los retos de la vida como parte de la naturaleza humana, en lugar de resistirse a ellos. La libertad estoica proviene de reconocer que no tenemos control sobre todo, pero sí podemos aprender a adaptarnos y alinearnos con la naturaleza de las cosas. Al aceptar el flujo natural de la vida y trabajar con él en lugar de luchar contra él, podemos encontrar una libertad más profunda y duradera. Conclusión. La verdadera libertad, según los estoicos, es la capacidad de gobernar nuestra mente, vivir de acuerdo con la virtud y aceptar las cosas que están fuera de nuestro control. En lugar de depender de factores externos, como la riqueza, el poder o la validación social, los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad proviene de vivir con autocontrol, virtud y serenidad.
Al practicar estos principios, podemos liberarnos de las cadenas de nuestras propias emociones y pensamientos negativos y vivir una vida de paz y autenticidad.